Muy buenas amigos televidentes, qué bueno que están ahí con nosotros en una entrega más de Agenda Económica, un servidor Jairon Severino y toda una leyenda, todo un maestro de la economía dominicana, don Luis Manuel Piantini, a quien saludamos. Te dan demasiado coba, dan ustedes. Bueno, buenas tardes, amigos televidentes, buenas tardes, Jairón. Buenas tardes, Ezequiel, donde quiera que te encuentres. ¿Y qué le pasaría a Ezequiel? Nada, pero es verdad, ¿eh? El hombre está con esperanza. Bueno, la verdad que ya se fue enero. Enero ya es historia. Y fue un mes muy activo, como quiera, en muchos aspectos de la vida nacional, tanto social, política, porque obviamente el panorama político ahora arropa muchas cosas. Pero en enero también, señor Piantini, el Banco Central convocó a los medios de comunicación para dar a conocer los resultados preliminares de la economía dominicana durante el año 2019 y son datos que siempre vale la pena analizar, ¿verdad? Así mismo es. Están saliendo a la luz pública no solamente los datos del país, también los datos de la economía mundial, los datos de cómo fue el crecimiento en los Estados Unidos también, sí. Una baja en el crecimiento esperado, una caída en el consumo y en la inversión. Y en República Dominicana pasó todo lo contrario, o sea, uno pensó que el crecimiento del producto iba a ser menor, pero hubo un fuerte incremento de la construcción. En el mes de diciembre solamente fue de un 16.7%. Después también el crecimiento de la energía y agua, el crecimiento de otras actividades. Servicio financiero, por ejemplo. Servicios financieros, un 9%, y actividades inmobiliarias. Como tú ves, casi la mayoría fueron servicios, sí, con excepción de construcción, pero las actividades realmente productivas, como le llamamos, que es manufactura local, solamente creció un 2.7%, zona franca creció 1.6%, agropecuario un 4.1% en medio de una sequía fuerte, sí, que esos son uno de los cuestionamientos que yo he llevado durante una parte del año. Explotación de mini cantera terminó en 3.4 después de haber caído 8% sí, en noviembre, ¿no? Sí. Pero bueno, lo importante de este crecimiento que se da, lo único que hace el Banco Central es colectar las informaciones y presentarlo a través de la construcción de cuentas cuentas nacionales y mostrar cómo crecieron los sectores y el resultado final. Ahora tú me dirás sobre la sanidad, ¿no?, del crecimiento del producto. Indiscutiblemente que podemos vanagloriarnos de que el crecimiento fue de 5.1 y fue el más alto crecimiento en América Latina. Ahora, bien, para el gobierno, para los economistas, hay que profundizar en ese crecimiento, porque es un crecimiento donde los sectores productivos se han quedado rezagados y donde hubo una caída en algunos periodos del año de manufactura de zona franca, cuando pudieron haberse beneficiado de lo que se benefició Vietnam, de lo que se benefició México, que fue de la salida de demanda de productos de China que se fueron hacia otros mercados. Nosotros parece que no hemos tenido suerte en poder colocar producciones de nosotros más en el mercado americano, sustituyendo lo que venía de China. Pero también en el último mes, si tú te recuerdo, Jairón, estuvimos entusiasmados porque se vio que había un fuerte crecimiento de los bienes de zona franca hacia el mercado europeo, que es muy importante. Algo que veníamos abogando en los últimos meses, de que con el EPA, pues República Dominicana se aprovechara más activamente del mercado europeo. Piantini, pero hay dos aspectos que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, el sector comunicaciones, dice aquí que fue negativo durante el año completo. El año completo.
Y son cifras que deben ser muy preocupantes. Alguna explicación debe haber lógica en ese sentido. Porque hasta donde uno tenga entendido, comunicaciones en este país vive expandiéndose de manera constante. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa cifra tan negativas durante el año completo? Porque recordemos aquel proceso en el que el gobierno le aplicó un impuesto a las llamadas de conexiones internacionales, recuerde, pero ya ese efecto fue prácticamente mínimo. Y las empresas de telecomunicaciones, que es un sector que, si bien no es tan importante en la generación de empleo, pero sí para la parte de aritmética de la matemática es importante. Además, todos los años anuncian inversiones importantes en las empresas de telecomunicaciones. ¿A qué usted cree, usted que es un estudioso, que haya terminado en un menos 7.2%, con una caída tan fuerte en los últimos tres meses, por ejemplo? Bueno, acuérdate que durante varios años, inclusive, en la década de los años 90 y principios de los años de la década del 2000, el sector que empujaba el crecimiento básicamente eran telecomunicaciones. Que la gente decía, bueno, pero ¿y qué fue lo que creció? ¿Y qué creció? Bueno, y telecomunicaciones creciendo. Como tú señalas, hay que ver por qué ha habido esa caída en telecomunicaciones o en comunicaciones, a pesar de que recientemente también salió a la luz pública que uno de los presidentes de una de las principales empresas decía que iba a expandir, ¿no?, la inversión en el país. Entonces, si fuera empresas que estuvieran perdiendo, no estuvieran anunciando eso. Pero ¿no? Todas están, de hecho, anunciando inversiones millonarias en expansión de redes, en la adopción de nuevas tecnologías, inclusive. O sea, que es algo como que no logra uno comprender bastante por qué las cifras en telecomunicaciones, además que nosotros somos un país con muy buena red de comunicación. Excelente comunicación internacional. Excelente comunicación. Básicamente por la cantidad de dominicanos que tenemos en residentes afuera. Ahora, una pregunta. ¿Usted cree que puede haber un aspecto relacionado no con el volumen, sino con el valor? Porque hay una tendencia a cambiar la forma en cómo las personas se están comunicando hoy día. La gente consume menos minutos y se comunica más por Internet. El Internet, de alguna forma, te abarata los costos de comunicación. Cuando una persona no tiene que gastar un minuto de su teléfono y se conecta por una red Wi-Fi abierta para llamar personas, también eso influye. Debe haber alguna explicación por ese lado. Sí, acuérdate que el Producto Interno Bruto Real lo que te mide es el volumen. Y también te toma el valor corriente y te lo deflacta, ¿no? Sí, exactamente. Y deflactado también te mide la variación en el volumen de un año con relación a otro. Pero bueno, ese es un tema que podríamos verlo un poquito más cuando tengamos más información sobre eso. Le prometo como el de agropecuaria también. Pero le prometo que en el dinero vamos a tratar ese tema. Vamos a profundizar eso. Y hay otro aspecto también, sí. y no sé si a usted le genera preocupación, igual que a mí. El sector industrial tiene ¿cuántos años la manufactura local? Que prácticamente no crece. No crece. O sea, yo creo que ese 2.7 de este año es uno de los mejores de los últimos años y aún así no llega ni a 3. No, pues yo quiero recordar la última vez que yo vi la inauguración de una gran empresa en República Dominicana, en la parte de manufactura local, ¿no? Por eso yo te digo que nosotros tenemos que hacer una revisión completa. No te digo del modelo, porque uno cuando habla del modelo ya se tira a crear que vamos del capitalismo al socialismo, o del capitalismo político al capitalismo individual liberal, o al capitalismo popular, pero aquí, debe ser que se están descuidando algunas variables importantes para que este modelo funcione correctamente. Aquí lo que tenemos es que crear una zona franca como país. Ajá. Yo siempre he sustentado esa posición.
volvernos a un Singapur. Singapur produce solamente para exportación. Pero Singapur no puede hacer otra cosa. Es un hub. En el sudeste asiático. Bueno, pero si tú ves la cantidad de población en el mundo, que son 6.000, casi 7 millones. 7.000, ¿no? Y nosotros lo que somos son 10 millones. Sí. Entonces, te digo sí, lo que es Singapur también, ¿no? Sí, con relación a República Dominicana. Lo que pasa que o Taiwán. Singapur tiene 600 kilómetros, recuerdes. Pero ahí no hay ningún elemento tampoco. No tiene mucha capacidad de producción. No se puede convertir en una zona franca, donde el sector industrial que exporte, bueno, pues sea zona franca. Ahora, si tú ya cuando tú vendes domésticamente, entonces ya te aplican el ITEVI, te aplican una serie de cosas, pero si es para exportación, que sea zona franca. Que el tratamiento sea como zona franca. Sí. Bueno, al paso que vamos, yo creo que el sector industrial tendrá que buscar algún tipo de fórmula, porque si bien el Estado de forma por lo menos teórica y de intención ha intentado incentivar las exportaciones, incluyendo declaratoria de años. Ha habido la declaratoria en el año 2017 del año de las exportaciones. El año 2018 hubo otra declaratoria de la innovación y ahora este año es de la... Sí, pero de las exportaciones no hubo nada en exportaciones. Exactamente, entonces... Tú puedes exhibir muchas declaraciones políticas, pero en el término de resultados tú no ves unos resultados que satisfagan de que se hizo tal esfuerzo. Bueno, pues entonces la intención no es suficiente. Bueno, también los programas, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuáles son los programas que se están...? Yo veo mucho esfuerzo en la parte agropecuaria. Con relación a la producción, las exportaciones en la parte agrícola, ¿no? Tanto para el mercado europeo como para el mercado americano. Eso es algo sumamente interesante. Yo le tengo, y ya quizás un poco avanzando el informe, porque te voy a decir algo antes de... yo creo que República Dominicana tiene que enfocarse en el desarrollo de las exportaciones agropecuarias elaboradas. Es un fuerte. En frutas y en la minería también, o sea, son elementos donde nosotros tenemos fortaleza, ¿no? En la parte industrial, es en la industria ligera, hemos hecho grandes progresos en la parte médica, ¿no? Sí, claro. Que son industrias ligeras, ¿no? médicos y eléctricos también. Porque no podemos pensar en que vamos a ser innovadores en ciertos sectores, porque no tenemos la capacidad para eso. Pero pero no subestime. No, porque para desarrollar eso, nosotros somos simples imitadores, sí. ¿Tú entiendes? Importadores de tecnología es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hace Taiwán hoy día o qué hace China? Bueno, pero ellos lo hicieron ellos lo hicieron desde hace 30 años que se vinieron preparando. Bueno, pero nosotros podemos hacerlo también. Bueno, en lo que nosotros, con la revolución que hay de robótica, sí. La cuarta generación industrial, sí. Tú, cuando vengas a llegar, nosotros no hemos llegado ni a la primera. Usted está muy pesimista. No. Sin embargo, no, el sector eléctrico ha sido un elemento que no ha castigado mucho. Lo que se ha invertido en el sector eléctrico, tú podrías construir otra República Dominicana. Nosotros tal vez fuéramos en América Latina y en el Caribe un país ya con similitudes de países desarrollados en términos del producto. Y si hay que buscar responsables. Y en términos del desarrollo. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos podido aumentar el valor agregado de los productos minerales porque no tenemos la energía suficiente para el procesamiento en el país. Y hay muchas industrias medianas que podrían desarrollarse alrededor de eso. Es un problema muy grande. Mira, ahora se está dando el caso de las plantas y no quiero salirme de este tema para meterme en otro, porque tú tienes un punto que es el de la deuda, sí. Pero quiero también enfatizar en esto. Nosotros estamos hablando de modelos. Si nosotros queremos popularizar aquí el modelo que tenemos, que es un modelo capitalista, ¿no? Y socializarlo y darle participación a la ciudadanía y que se redistribuya el ingreso, ¿no? Y que la pobreza merma. ¿Cuál es el área en los Estados Unidos o los activos
los activos donde más se ha caracterizado esa gran brecha que hay en la distribución del ingreso. Aquellas personas que tienen activos financieros con relaciones o accionarios con relación a los que no lo tienen. Entonces, el gobierno tiene en sus manos una empresa que cuesta 2.700 millones Sí, más o menos. de dólares, Sí, ¿no? sí, La sí, que sí. planta Sí, Catalina. Catalina, ¿no? Sí. Aunque la inversión inicial era de 1945. Ok, entonces abusaron de los recursos de los pensionados, porque han abusado de los recursos de los pensionados. Aquí esos recursos que se han creado de largo plazo, porque son de largo plazo, Por supuesto. pudieron haberse utilizado para aumentar y mejorar la productividad del país, la producción, Y al ¿no? mismo- y al mismo darle tiempo- participación a esos, a todos nosotros ciudadanos Claro. que somos aportantes de Por esos supuesto. fondos, en participar en la dinámica de la economía, en aquellas áreas que mayor rentabilidad dan. Ah, no, pero acá tomaron el dinero y lo metieron en certificado y en bonos que te pagan el 5 y el 6%. Y ahora quieren entregarle a inversionista privado una planta donde tienen una rentabilidad de un 50% al año. Es así. Pero por Dios. Es así. Pero por Dios. Es así. ¿A quién el Estado defiende? Bueno, ¿A dónde? ¿A quién defiende el Estado? tienes razón. Porque ese dinero de los fondos de pensiones debería ir a sectores que realmente sean rentables. Porque nos puede pasar lo que le pasó a Chile. El sector eléctrico Nos puede podría pasar. ser un sector ideal. Para invertir. Y no solamente las acciones del Estado cambiarlas por la deuda que tiene con Así los es. fondos de pensiones. Totalmente de acuerdo. Ahora que los fondos de pensiones también sean administrados por los propios también, que no se vayan a que sean los administradores a que se queden con el paquete. Por ¿Tú eso entiendes? yo me opongo a que en medio de un proceso electoral se negocie cualquier tipo de acción con Punta Catalina. En este momento es imprudente. Venimos ahora con más de Agenda Económica. Continuamos con Agenda Económica y les mandamos un saludo otra vez reiterado a Ezequiel. A Ezequiel que se cogió el día libre. Pero bueno. Está esperanzado. Mire, usted sabe que cuando usted analiza y quizá lo hace de una manera muy humana y de manera muy espontánea, le sale eso de que no es posible que tengamos tanto dinero disponible en los fondos de pensiones hasta este momento quizás no invertido de la mejor manera porque los beneficiarios son unos pocos. Cuando tenemos un sector eléctrico ahí disponible. ¿Tú sabes cuánto representa esos montos? Ajá. Igual que la deuda externa del gobierno. El monto. Ajá. El monto. El monto de esos fondos. El monto de esos recursos, de los recursos de los ciudadanos en los fondos de pensiones, es igual a la deuda externa que tiene el gobierno. Entonces podríamos aprovechar. ¿Hay oportunidades ahí entonces? Hay oportunidades. Y lo ¿Por qué tiene no se cogido hace? para la deuda interna también. Sí, sí, sí. ¿Tú entiendes? O sea, Sí, y sí. tanto en certificado del Banco Central como en Claro. bonos del gobierno se deben a ir como el 70 o el 80% de eso. ¿tú entiendes? Bueno, Ahora, tú lo que puedes decir, ¿no, verdad? Sí. Nosotros tenemos que invertir en el sector eléctrico de aquí a 20 años, tantos miles de megawatts al año. El gobierno tiene ahora mismo 50% de participación en las empresas eléctricas. Sí. En algunas de O sea, ellas, no en algunas de todas, ellas, no en en las Getafe, generadoras. no, sí, exactamente. En las generadoras, porque la distribuidora Sí, tú sí, sí, se la sí, dejas ¿no? Sí, sí. a lo que quieran perder. Exactamente. Que no es el sector privado que- que no quiere, que tú entiendes. Pero el sector privado o el Estado, de una manera no festinada como aquella vez, tendrá que hacerse cargo de la distribuidora. Con responsabilidad eso hay que hacerlo, porque creo que ese junto con el déficit público, el déficit casi fiscal, el sector eléctrico está sangrando las finanzas públicas.
Porque fíjate una cosa, Jairón, cuando se hizo aquel invento de hacer la transformación del sector eléctrico, la privatización, vamos a decir, se buscó una fórmula bolivariana, de Bolivia, no Bolivia, de Bolivia. Entonces, boliviana. Entonces, las empresas de generación estaban en unas manos y las empresas de distribución estaban en otras manos, y que para que no hubiera... Pero fue un disparate. Porque todo el mundo, lo que debió haber fue la integración vertical, ¿no? Donde el que está generando... Que venda. Exacto. Que venda y cobre. Tiene que preocuparse para cobrar también lo que está generando. Ya hubiésemos salido de ese problema. Hace años. Ahora, que los primeros años iban a ser muy fuertes. Sí. Pero quizás usted sabe que el costo político... Sí, pero es que lo quieren fácil. Bueno, pero porque entonces... creen que este es la ciudad, el país de Guacanagarí. Entonces vinieron unos inversionistas de afuera, ¿no? Del país que vino y a quien Guacanagarí le brindó hace 500 años, nos vinieron de nuevo con los espejitos. Y bueno, pues se lo brindamos, ¿no? En bandeja de plata. Óyeme, así no. Está hablando de Unión Penosa. No, así no. Pero es serio, nos estamos riendo, pero cuando uno analiza que ya hace 20 años de la capitalización de las empresas, 20 años, bueno, 21 ya con el 2020, hubiésemos tenido ese problema resuelto si la integración hubiese sido vertical. Que los primeros 2 o 3 años iban a ser difíciles. No, y hubieran tenido que invertir Exactamente. También. Bueno, porque hoy día justamente uno de los problemas grandes que tiene la parte eléctrica es que hay que invertir mucho en redes eléctricas porque están deterioradas y porque los encargados de administrarla, de gerenciarla, pues prácticamente no han mejorado las cobranzas. Sí. Con un CRI malísimo, con un índice de cobranza de recuperación malísimo. No, lo que tienen bueno el índice es la totalidad de empleados que han aumentado. Bueno, eso sí. Ese índice sí está bueno. Ese índice está muy bueno. Está muy bueno. O sea, la cantidad de... Sí. La cantidad... sí, ese índice. Es el mejor índice que hay. Pero ojalá... El índice político. Yo creo, sí. Ese es el otro tema, la parte política, que los gobiernos no han querido soltarlo. Por eso quizás, porque hay que guardarle el espacio a ciertos compañeritos. Miren, pero ya dejando ese tema, yo quiero preguntarle, porque para enfocarnos aquí... Pero creo que el tema que estábamos tratando debe ser... ampliado. No ampliado y seriamente discutido, porque no es posible que los fondos de pensiones se vayan al descalabro, teniendo el Estado activo disponible, para cambiarlo, porque le está dando un 6% a esto, que no pueden protestar. Entonces al sector privado que quiera venir aquí a ganarse una rentabilidad de un 50% al año, eso sí, ¿no? No, pero se puede. Yo creo que las AFP no se van a oponer a eso. Se habla. No, pues lo que no le interesa es posiblemente al Estado. Mira, se habla de que el problema es que tú estarías cambiando pesos por dólares para tú pagarle al gobierno, porque tú no tienes que pagarle al gobierno, porque el gobierno lo que va a quitar es una deuda que tiene con esos fondos y le va a entregar acciones, simple y llanamente. Así es. Mire, que incluyendo los certificados del Banco Central, que son del mismo gobierno, yo creo que también ahí se puede resolver parte del problema cuasificar. Sí, por supuesto. Pero falta voluntad política, decisión y sacrificio de alguien. Ahora, una cosa importante. Falta tener el corazón liberal. ¿Qué me habrá querido decir? No sé. Bueno, yo creo que el próximo gobierno que se inaugura en agosto está compelido, está obligado a tomar las decisiones difíciles de principio. Porque si llegaste al gobierno, a la administración del Estado, y no tomaste las medidas valientes al principio, se te van a ir los 4 años en discusiones estériles. Eso es algo que no podemos dejar pasar por alto. Siempre se pierden 2 y 3 años en nada. Y al final queremos adelantar y avanzar todo y tampoco podemos. O sea que el gobierno que viene en agosto, porque habrá un nuevo gobierno,
tendrá que tomar, yo creo, las medidas agrias al principio. Y hay medidas agrias que hay que tomarlas realmente, que pueden doler en términos de ajuste fiscal, en términos del sector eléctrico, obviamente, habrá que tomarla. Y si no lo hace, posiblemente le va a pasar como lamentablemente al presidente Medina le pasó. Teniendo un Congreso a su favor, no tomó las medidas necesarias para implementar reformas profundas que hoy día se hubiesen expresado de otra manera en el resultado de la economía. Eso lo creo yo. Los otros días estaba escuchando el discurso del presidente López Obrador. Andrés Manuel López Obrador. Sí. AMLO. AMLO, sí, así que le llaman AMLO. Durante su primer año. Sí, pasó rápido. La ceremonia de su primer año. Y él anunciaba una serie de medidas que se tomaron, porque a él le hablaron de que había que tomar una decisión en términos de hacer un programa fiscal para aumento, porque el presupuesto mexicano se basa mucho en los ingresos petroleros, ¿no? Que puede ser un error eso. Y el petróleo ha ido cayendo en México con relación a los ingresos. Ahora, ¿qué hizo el presidente? No quiso entrar en un programa de reforma tributaria. Y él entró en un programa de ajuste de gasto. Exactamente. Él mencionó la cantidad de ahorro que había hecho durante su primer gobierno. Sí. Fueron como 110 mil millones de pesos. Que yo no recuerdo ahora cuál es el cambio entre el peso y el Creo dólar. Que está en 12 o 13. Si es 12, bueno, estaríamos hablando entre como 10 mil millones de dólares. ¿Cuánto fue, dijo él? 120 mil millones de pesos. 120 mil millones de pesos. Sí, tuve 10 mil entre 12, ¿no? ¿Verdad? Sí, esos son 20 mil, 120 mil más o menos, si está en 12. Esos son 10 mil millones de dólares más o menos. Eso se ha ahorrado en México durante el primer año. Ahora, yo creo que el gobierno tiene que entrar dentro de un proceso de reforma tributaria o fiscal, vamos a llamarle. Pacto fiscal, no creo. No. Aquí el pacto no lleva a ninguna parte. Como el pacto eléctrico no llevó a ninguna parte. Bueno, pero además ya Agripino salió de la palestra. De la palestra pública. Que nunca debió haber estado participando en mediaciones, en situaciones de intereses económicos. Él tuvo una mediación importantísima. La parte política. Para el país, la parte político-social, pero la parte económica. Entonces, el pacto, si es un pacto, se va a llevar los 4 años y 4 años más si hay 4 años. Entonces, lo prudente es, recuerden que la conformación del Congreso será totalmente diferente a partir de este año. Por eso le da mayor apertura a la discusión y a la transparencia. Exactamente. ¿Entiendes? Pero entonces hay que tener ya el proyecto listo, que por suerte hay. Pero ahí está Magín de tener ese proyecto listo hace años. Y el CRES también. Y bueno, sí, ahí se ve, porque el CRES tiene uno en el Congreso y ya Magín nada más tiene que mandar a través del presidente, pues el próximo presidente, que yo espero que deje a Magín. Magín no me ha dado nada a mí, pero la verdad es que es un excelente trabajo como técnico, ¿tú entiendes? Este programa no tiene ningún financiamiento de Magín, pero Magín ha hecho un excelente trabajo. Entonces, Magín tiene la capacidad, y con otros integrantes del equipo del Ministerio de Hacienda, ¿no?, de preparar un anteproyecto y que el presidente se discuta y se mande entonces al Congreso, lo que considere el gobierno. Y ahí entonces, junto con lo que hay del CRES, ahí hay una discusión ya ahí en el Congreso. Bueno. Sí, pero eso hay que hacerlo con un sentido de patria. Eso hay que porque hacerlo si comienzan con los intereses particulares,
y las llamadas y los contactos y el hombre del maletín y fulano, espérate, no me toques eso. Porque ya ahí ya tú sabes que con ese congreso que va a haber, el primer maletín que aparezca va a ser un maletín fallido. Bueno, yo espero. Entonces, yo creo que ese es un elemento importante, como tú señales, que las primeras medidas del gobierno realmente sea ya para acelerar el proceso de la reforma. Porque nosotros no podemos seguir manteniendo ese nivel de endeudamiento, de crecimiento en el endeudamiento. Yo no te digo, yo no tengo miedo, pues yo acabo de ver cuáles son los años en que se van venciendo los bonos, y la verdad que es tan disperso que van del 2020, de los 2021 hasta el 2060, que no hay ninguna presión que te diga que nosotros vamos a caer en un problema de default de la deuda externa. Ahora, sí, pero yo tenemos el problema no sé si te ha hecho el cálculo. del peso que se dice que tiene el costo sobre una tasa, una presión tributaria que es muy baja, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, ahí sí hay que aumentar la presión tributaria y también un elemento positivo de esto es que las tasas de interés de esos bonos son fijos. Y tú tienes una tasa de interés de un 6 puntos y pico. O sea que si viene una crisis y te aumentan la tasa de interés un 20%, tú no vas a tener problemas porque esa tasa está al 6%. Bueno, según yo he hecho cálculo, porque estoy de hecho trabajando eso, los bonos que con vencimiento hasta el 2025 tienen una tasa promedio de 6 puntos y pico. Y los bonos de ahí en adelante le sube a 7.30, 7.3 más o menos el promedio de la tasa. Es fija, pero yo me preocuparía como quiera, aunque sea fija, porque hay otros elementos que entran en el juego ahí. Bueno, pero tú tienes, por ejemplo, ahora, lo que fueron ahora de 40 años son a 5.85. Bueno, sí, pero bueno. Lo del 10 años fue a 6 y pico, sí. Y hay varios de 6 y pico, y hay de 7 y pico, y hay de 8 también. 4. Bueno, eso sí te puede dar una tasa de 7, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que pasa. Pero está pero bueno, aquí cómo le cobran la tasa a la gente. Y usted, en los bancos. Sí, pero calcule la volatilidad de la tasa de cambio aquí. Este año hubo la mayor devaluación, por ejemplo. 5%. 5.1 sí. De hace muchos años. ¿Y a qué usted cree que se debió eso? ¿Usted sabe a partir de cuándo se generó la mayor devaluación el año pasado? Fue a partir del proceso de calentamiento de la economía, que el Banco Central obviamente tuvo que impulsar para que haya crecimiento. A partir de ahí hubo una mayor devaluación. No, y en un momento determinado, por ejemplo, los 400 millones de dólares que se perdieron con el turismo no fue en diciembre que se perdió. Sí, bueno, fue a partir de junio, ¿tú me entiendes? Entonces, esos son elementos que hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, en el petróleo hemos tenido cierta tranquilidad. Sí, hubo un ahorro como de 180 millones de dólares, ¿no? Exactamente. Pero eso no puede ser siempre así. Por eso es que, como usted dice y hemos dicho aquí, hay que tomar medidas drásticas en términos de sustentar la economía en cosas reales. Porque si no exportamos, que fue lo que usted dijo también, si no generamos divisas suficientes, vamos a tener presiones que no pudiéramos, de hecho, aguantarla en caso de que hayan situaciones externas que no la podamos dominar, digo yo. Vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Sí. Venimos con más de Agenda Económica. Bien, de vuelta con Agenda Económica. Hay dos temas que quisiera que tratáramos en esta última parte del programa, señor Piantini. Y nuestra economía, siempre se habla de que hay una ponderación muy alta del endeudamiento en el crecimiento de nuestra economía. O sea, nuestro Producto Interno Bruto se expande todos los años, es cierto. Quizás con esto que le voy a decir, hay razón en que no hay tampoco una distribución de esa
generación de riqueza que tenemos todos los años, porque ciertamente la economía crece, 5.1% el año pasado. Fíjense qué coincidencia. La devaluación fue 5.1 y el crecimiento de la economía también. Perfecto. Y el 63% de la economía, de la población votante, cree que el crecimiento de la economía local solo beneficia a los ricos. Bien, vamos a contextualizar esto. Desde hace mucho tiempo, justamente por esta velocidad del endeudamiento, la gente cree que el crecimiento tiene una relación con eso. Nosotros hemos hecho un ejercicio en el periódico El Dinero, aritmético básicamente, no con mucha profundidad, pero sí hemos querido demostrar o relacionar el crecimiento neto del producto con el crecimiento neto anual también de la deuda. A ver cuánto equivale ese endeudamiento con la expansión del producto. Y nos hemos dado cuenta que en promedio, por cada dólar que la economía produce, hemos tenido que financiar 68 centavos. Esa es la parte neta. Por lo menos el año pasado pasó eso. Ahora, ahí hay una situación y es simplemente matemática simple. Es una matemática simple que hemos hecho respecto a cómo ha crecido el producto de un año a otro, la parte neta, cuál es el valor agregado neto con el valor agregado del crecimiento neto de la deuda. Y nos hemos dado cuenta de que hay una situación que pudiera darle razón a los que dicen que hay cierta relación, cierta equivalencia entre ese crecimiento económico nuestro y el endeudamiento. Bueno, ahí cabría una pregunta. ¿Nos estamos endeudando para qué? Ciertamente los mercados internacionales tienen mucho apetito por los bonos dominicanos. Aún nosotros, sin tener grado de inversión, hay una demanda extraordinaria de que hagamos el mercado de capitales. ¿Por qué se da eso en una economía que crece, que su capacidad inclusive de generar empleo no es la mejor, aunque hemos tenido avances? ¿Cuál es la calidad del empleo que estamos generando? Si no generamos empleo de calidad, ¿qué puede pasar con nuestra economía? Porque el empleo de calidad tiene que estar relacionado también con empresas locales que generalmente tengan capacidad de exportación, y vemos que el sector de la manufactura local está creciendo muy lentamente. Entonces aquí estamos viendo, y mire, nosotros hicimos un ejercicio aquí de la economía del año pasado, por ejemplo. Según el Banco Central, el Producto Interno Bruto, que creció 5.1%, terminaría en 88.952.8 millones de dólares el año pasado. Eso es casi 4.000 millones agregados respecto al cierre del año 2018. Pero ¿en cuánto se endeudó? ¿En cuánto creció netamente la deuda de nuestro país el año pasado? Entonces ahí es donde viene el problema, que uno tiene que plantear esta situación para que las personas sean quienes se formen su propia opinión respecto a este tema. Porque nosotros deberíamos estar apostando más a la producción local con vocación exportadora, lo que usted está hablando al principio. Quizás sectores importantes como el agrícola, que pudiéramos tener potencial ahí. Y que esa búsqueda constante de divisa para financiar nuestra economía no sea tan importante, no sea tan recurrente a través de los mercados internacionales. Nosotros este año emitimos 2.500 millones de dólares, ¿verdad que sí? Sí. 2.500 millones de dólares. Entonces, hay que poner un freno a esto, don Cantino, ¿tú no crees? Por lo menos la velocidad bajarla un poquito. Bueno, si tú haces el cálculo que tú hiciste a la inversa, por cada dólar que tú colocas, saca 1.48 dólares. Entonces una empresa dirá, bueno, pero ven acá, me es rentable a mí. Sí. Si bueno, yo por cada dólar que le coloco en préstamo, sí, saco 1.47, el peso que estoy poniendo para préstamo y un adicional de 47 neto. ¿Hola? Sí. Tú estás hablando del incremento marginal. Sí. Tú divides los dos incrementos marginal y te da 0.68 la proporción de la deuda con relación al crecimiento del producto marginal.
de manera marginal, Sí. incremental. Y después yo te digo, bueno, sí, pero el producto te creció tanto entre lo que te creció los préstamos externos y te da 1.47, o sea que es una rentabilidad buena para mí. Pero ese no es el caso, Sí, no. porque ¿en qué se usa? Bueno, ese es cierto. Si tú ves Bueno, que la ese- inversión del ese- gobierno es un 2% del Sí, Producto Interno exactamente. Bruto. Es cierto, ¿No la? es verdad. ¿Eh? Entonces no es en inversión. No para nada. Pero no, No, no es, en inversión en no dos es. cosas. ¿Eh? En dos cosas. Entonces, Y no la en eso. mayoría de eso es para los recursos que le estaban colocando. Acuérdate que las plantas estas de la Santa Catalina, Punta Catalina. Sí. perdieron su financiamiento internacional cuando sí. comenzó a explotar lo de Odebrecht, ¿no? Y el gobierno tuvo que hacerse cargo de financiar Y que por todo. suerte el petróleo estaba bajito y ese ahorro fue lo que se utilizó. El ahorro de nosotros, Sí, de nosotros. de los dominicanos. Sí, sí. O sea, Punta Catalina se hizo del ahorro de los dominicanos. Ha sido así. ¿Mm? Y ahora quieren venderla. Ahora la quieren vender para pagarle, no sé, porque se cogió afuera, sí, para compensar la diferencia, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero no creo que sea para pagar afuera. Bueno. Por eso yo te digo que mejor le paguen a los pensionados que tienen muy baja rentabilidad. Exactamente. Muy baja rentabilidad. Es una oportunidad que hay, Entonces, si se reenfoca eso. entonces, pero tú me dirás, bueno, el crecimiento del producto fue un 5,1%. Sí, pero así te puedo crecer el cemento, porque tú hablas de la calidad. Déjame no meter una cuchara en el sancocho. Tú hablas de la calidad y es importante esa palabra que tú dices, que el gasto sea un gasto de calidad. Porque si no es un gasto de calidad, sí estamos perdiendo con el endeudamiento que estamos tomando y vamos a tener una crisis. Pero si tú inviertes eso en gasto de calidad, va incrementándose la calidad del recurso humano y la calidad de la riqueza que tú creas. Bueno, el año pasado, antes de tratar del tema del Brexit, porque quiero que usted me ayude con ese tema, Lo que pasa es que el Reino Unido ya se fue de la Unión Europea. Que le vaya bien. Bueno, que le vaya bien. El año pasado, de 4.200 millones de dólares de expansión neta, el 67%, perdón, lo que se endeudó la economía el año pasado fue equivalente al 67% de ese aumento neto de la economía. Sí. Entonces, Es lo que yo te digo, entonces- que por cada peso que tú pusiste de financiamiento, el Producto Interno Bruto aumentó 1.47. ¿qué hacemos? ¿Qué? Y tú tienes un rendimiento ahí, pero tú dices, pero el problema es la calidad de eso. Ese ¿A es el dónde es? problema. Ese Porque es el tú problema. dices, bueno, construcción, pero así nosotros tenemos la fosa de Milwaukee, empieza a tirar cemento en la fosa de Milwaukee y te va a aumentar el Producto Bruto, ¿no entiendes? Sí, es o cierto. sea, es la calidad. Es cierto. Es la calidad de lo que aumentó el producto, Bueno, lo que debe importar. y quienes tienen el poder de tomar decisiones, señor Piantini, ustedes estarán pensando en la calidad de eso. Porque, no sé, si están pensando en otra cosa. Porque yo creo que de poner esos intereses particulares les cuesta mucho a una gran parte de quienes tienen el poder de decisión en este país. Les cuesta mucho. Quizás están ya en esa madeja que les arropa y no les permite pensar en más allá de su entorno. Se olvidan de que hay un país que necesita crecer con más equilibrio o con más equidad para lograr un verdadero desarrollo económico, que no es lo mismo que crecimiento económico. Sí, exacto. Pero hay un elemento importante que debemos enfatizar, es que el Banco Central fue muy asertivo cuando sí. tomó las medidas. Sí, totalmente. De que cuando comenzó a caer el producto, se dio cuenta que había una merma en la demanda y Interna. entonces comenzó a inyectarle liquidez a la Bueno, economía. bueno. Y eso fue lo que impulsó esto. Totalmente. Bajó la tasa 3 veces, soltó 34.360 millones de pesos en el mercado
Y por eso digo que el Banco Central es El Salvador, digo yo. Bueno, y aunque él dice que el 85% fue actividades privadas, yo creo que esos 3 meses antes, esos fueron muchos de los gastos públicos que impulsaron también ese crecimiento. Yo necesito su opinión ya para el último tramo de la materialización de un proceso que fue tortuoso, que se llevó 2 o 3 primeros ministros de Reino Unido. Y me refiero a un hecho muy histórico, porque es la primera vez que la Unión Europea pierde un miembro. Es la primera vez. Porque lo que ha ido es integrando a más que estados. Yo creo que nunca lo ganaron. Bueno, porque como quiera, era y no era. Es que los británicos nunca se han sentido ser parte del continente. Sin embargo, usted sabe que la votación fue muy cerrada, ¿verdad? Sí, fue muy cerrada porque Londres, la parte que se ha beneficiado más de la integración, que la parte financiera, fue más cercana, ¿no? Y la votación fue más elevada ahí a favor de no la salida. Sí. Pero en aquellas zonas donde hay el problemas de desempleo grande, sí, en el norte, que no es problema de Europa, no, eso es problema de lo que ha pasado en los Estados Unidos, con los blancos del área del Red, ¿cómo le llaman ellos? El área mediana, donde Chicago, Illinois, toda esa zona de ahí, ¿no? El Red, no recuerdo. No recuerdo. Pero es la clase media, trabajadora, blanca, americana, ¿no? Sí. La que más ha sufrido, porque han sido esas empresas las que han tenido que cerrar o reducir la empleomanía frente a la competencia china, asiática. Así es. Bueno, entonces eso mismo ha pasado en la Unión, en Gran Bretaña. Y se lo han querido achacar a la unión con la Unión Europea. No es verdad, porque ellos no tienen el elemento de constreñimiento que tienen los españoles, que tienen los italianos, que tienen los griegos, con pertenecer a la moneda única europea. Exactamente. Al euro. Porque que eso es lo que no le permite ser flexible en su política. Exactamente. El Reino Unido hace política monetaria muy separada de la Unión Europea. Exacto. Entonces, y eso es totalmente beneficioso para ellos. Fueron inteligentes en ese sentido, porque realmente cuando uno está viendo lo que está pasando en la Unión Europea, ellos no estaban preparados para tener un mercado de una moneda única. Ahora, si la quitan ahora, es tremendo problema. Pero digo, porque el euro está madurando bien ya. Bueno, el euro está madurando bien, tiene 20 años. O sea, lo que tú ya madura cuando tú tienes Italia, que no crece, cuando tú tienes Grecia en un liazo, y tú tienes esas principales economías no estaban equilibradas con las economías de Francia y Alemania y las del norte. Pero habría que ver si tiene una relación eso con su pérdida de independencia de hacer política monetaria. No tiene que ver con eso. No tiene que ver, tiene que ver con los niveles de pobreza que había en cada en esa parte. Porque eran países disímiles como quiera. Los niveles de desarrollo. Porque no ha habido problemas, por ejemplo, los problemas grandes en Francia no ha habido ni tampoco en Alemania. No, los alemanes se han beneficiado de eso. Exactamente. Que eran lo que no querían. Exactamente. Hay que ver también, porque como quiera, la salida que se produce no implica de una vez, de golpe y porrazo, que todo va a cambiar. Sí. Hay que ver ahora un proceso de transición y de toma de decisiones importantes, hay que ver qué va a suceder. Como quiera, es un país importante para nosotros porque tenemos una relación comercial con Inglaterra. Yo creo que nosotros no vamos a tener problemas ni con los europeos ni con ellos. Para nada. Señores, gracias por esta oportunidad que nos dan. Gracias, señor Piantini, por esta oportunidad y hasta una próxima Agenda Económica.